Ay, acá voy encontrando más gente conocida. Caro Iglesias, te estoy viendo ahí. Seguramente alguno más va a andar voy a encontrar algún conocido de gestión. Em, bueno, vamos a ver, se van sumando, vamos a darles vamos a dar 1 o 2 minutitos más a que se sume más, más alumnos, compañeros. Eh, mientras tanto, les voy avisando. Eh, hoy vamos a tener la segunda clase, vamos a profundizar en la unidad uno. No sé si ya han podido ver el material en la plataforma, leerlo. Eh, después de esta clase se va a habilitar el primer práctico, que, bueno, por supuesto es obligatorio. Eh, se hace en plataforma directamente y, y van a tener un plazo, si no me equivoco, de 1 semana para desarrollarlo. Es teórico. Esta primera unidad es netamente teórica. Ya después vamos a empezar a mezclar teoría y práctica. Pero bueno, esta es una unidad introductoria de la materia. Vamos a esperar un Sony 6 ahora y esperamos un poquito más. Son hasta ahora 38, 37 conectados y arrancamos. Ahí voy viendo el chat. Buen día, Celeste, Ariel, Natalia, Patricia, Noelia, Nico, Marita, Daniela, Paola, Paula, Ruth. Bueno, yo voy a ir arrancando. Hola Romina, buen día. Voy a ir arrancando. Eventualmente después los que se vayan sumando van a poder ver la clase grabada. Voy a ir compartiendo la presentación. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver bien? Alguien que me hable porque no puedo ver el chat. Sí, se Sí, puede ver perfecto, se ve. bien. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior bueno, qué es la contabilidad, quiénes la utilizan, de qué manera la utilizan? Eh, quería recordar dónde están la parte de los usuarios. Acá. Recuerdan que dentro de la contabilidad tenemos usuarios internos y externos. Eh, los usuarios internos son aquellas personas que se encuentran dentro de la organización, la cual está mostrando o utilizando contabilidad, como pueden ser gerentes, socios, empleados. Y los externos son aquellos que no forman parte de la organización o ente, pero sí tienen un vínculo con aquel y por ende les interesa conocer, digamos, los datos que aporta la contabilidad. Como ejemplos, digamos, tenemos clientes, proveedores, bancos, inversores. Esto, bueno, siempre hablando desde el lado privado, pero si vamos al ámbito público, que un poco es lo que nos compete a nosotros, usuarios internos podrían ser ministros, el gobernador, eh, también podrían ser eh, la misma administración, digamos, el director de administración que necesita conocer, por ejemplo, cuánto están debiendo a proveedores, cuánto se ha ejecutado del presupuesto. Y usuarios externos, bueno, proveedores también, digamos, que forman parte, digamos,
del círculo económico y administrativo de la administración pública y sobre todo la ciudadanía que bueno, digamos, tiene el derecho a conocer los números de la provincia, municipio o nación, un poco para saber cómo se está administrando los fondos públicos y qué se está haciendo con los dineros que en gran parte provienen de los impuestos, digamos, y otros ingresos que tenga el ente público del que se trate. Quería recordar un poco, bueno, las ramas de la contabilidad. Esto es algo que van a tener, digamos, dentro del práctico, por eso lo quiero recordar un poco. Sepan que el práctico tiene mirada de la contabilidad privada y mirada de la pública. Entonces, bueno, ustedes tienen que tener un poco la noción de ambas, porque, bueno, van a tener distintos ejemplos. Puede ser desde un ente público, algún hospital, alguna empresa pública como también van a haber ejemplos de sociedades anónimas, empresas, digamos, de la rama privada. Entonces recuerden que tenemos, de acuerdo al origen de los recursos de que se trate, vamos a hablar de contabilidad pública o contabilidad privada. En el caso de la privada, según el tipo de empresa, va a ser una contabilidad industrial, comercial, extractiva o de servicios. Y de acuerdo a la información que se trabaja, tendremos contabilidad patrimonial o financiera, donde se va a poder ver, digamos, cuál es el estado del patrimonio, digamos, ya sea una empresa pública o privada, un ente público o privado, digamos. Contabilidad administrativa o de gestión, está enfocada en usuarios internos para ver, digamos, cómo va avanzando las metas y objetivos del ente del que se trate. Después tendremos la contabilidad fiscal, que tiene mucha relación con la parte impositiva, digamos, cómo separa el ente ante el fisco. Y después tendremos contabilidad de costos, que le sirve mucho a las empresas, sobre todo a las industriales, digamos, para conocer, digamos, el costo que tiene producir bienes o prestar servicios. Y bueno, para la administración pública tendremos la contabilidad pública. Quiero dejar aclarado que la contabilidad administrativa de gestión también está hecha para los entes públicos. Bueno, esto que habíamos comentado en la clase anterior respecto por ejemplo, la ejecución del presupuesto, es, es parte de la contabilidad administrativa de gestión, ¿no? Digamos, cuando uno tiene un programa y quiere saber si se están cumpliendo las metas y objetivos de ese programa, puede recurrir a la contabilidad administrativa para ello. Eh, Siguiendo con lo que es la teoría contable propiamente dicha, vamos a ver que hay un marco conceptual dado por la resolución técnica número 16. Las resoluciones técnicas son aquellas normas que regulan el ejercicio contable, digamos, de la profesión. Hay distintas, digamos, vendrían a ser como, vieron que el derecho se rige por leyes, por decretos, resoluciones. Bueno, la contabilidad se rige por resoluciones técnicas, en el caso de eh, la contabilidad argentina, y en caso en que fueran normas internacionales de contabilidad, se llaman normas internacionales de información financiera, NIF. Hay entes pequeños en Argentina utilizan normas contables y aquellas que cotizan en bolsa o que son filiales, por ejemplo, de empresas internacionales, eh, van a utilizar estas NIF. Dentro de lo que es la información contable, hay ciertos requisitos que cumplir para que ésta sea aceptada, digamos, por los órganos de control de la contabilidad. En el caso privado van a ser los consejos de ciencias económicas de cada provincia y a nivel país existe la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas,
que nuclea todos los consejos y que es esta federación la que va alargando o va emitiendo normas de acuerdo a avances que vayan surgiendo, investigaciones o necesidades. Les voy a dar un caso puntual. Actualmente, digamos, todo lo que es la contabilidad se ajusta por inflación, pero hace unos años atrás esto no pasaba. ¿Por qué? Porque, bueno, el ajuste por inflación se realiza cuando la inflación, digamos, es de tal magnitud que es necesario actualizar la información al punto, al momento en que se está mostrando, porque si no queda muy desfasado y no se puede comparar, digamos, ¿no? Cuando la inflación supera cierto rango, que, bueno, al nivel contable se habla de que durante 3 años tiene que haber más de un 100% de variación. Imagínense que con esos niveles de inflación no podemos comparar, digamos, una venta de ayer con una venta de hace un año, porque los números van a ser totalmente distintos. Entonces se requiere, digamos, hacer un ajuste para que los números sean similares y uno pueda comparar si ganó o perdió lo mismo hace un año que ahora, ¿no? Pero como les digo, hace un par de años atrás no había ese grado de inflación, entonces no se ajustaba. Cuando se llegó a una variación de más del 100%, la Federación Argentina de Ciencias Económicas tuvo que restablecer el ajuste por inflación y se hizo obligatorio a todos los estados contables. Como les decía, todas las normas que surgen de esta federación son de uso obligatorio por los profesionales en ciencias económicas. En el caso de los balances, los arman y presentan contadores que se rigen por esta federación eh, y todo lo que de ella surge. Entonces, bueno, para presentar estados contables y armar contabilidad, ya sea en un ente privado o público, hay que cumplir ciertos requisitos. Por un lado tenemos la pertinencia o atingencia, que quiere decir que lo que se esté mostrando tenga que ver con lo que uno quiere mostrar, digamos, ¿no? Digamos, o sea, que los estados contables cumplan con los parámetros de lo que estamos mostrando, ¿no? Digamos, si por ejemplo es una empresa industrial, que se muestre, digamos, la actividad de esta empresa industrial a través de los estados contables. Si nosotros, a ver, los estados contables tienen que tener un periodo, entonces, si estamos mostrando lo que ocurrió en 2025, la información que tiene que estar dentro de ese estado contable es la que efectivamente ocurrió en 2025. No podemos estar mostrando, por ejemplo, una venta del 2024, porque no es pertinente, digamos. Esto es el requisito de pertinencia. Por otro lado, tenemos el requisito de confiabilidad o credibilidad, que lo que quiere decir es que como profesionales estamos obligados a mostrar información confiable, real, certera, eh, porque esto le da utilidad al estado contable. Si los números no fueran los reales, no sería confiable. Bueno, a ver, como cualquiera de ustedes, digamos, si, si van a ver algo que desconfían de ello, digamos, no tendría sentido verlo. En cambio, si un estado contable, digamos, es creíble, es útil. Entonces, por ejemplo, digamos, si vamos a mostrar las ventas, el número que mostremos de ventas tiene que coincidir con las facturas emitidas, que eso es contrastable fácilmente con un organismo de control como es el ARCA, que, que es a través del cual se emiten las facturas, se hacen las declaraciones juradas de IVA, ganancias. Y bueno, si después vamos a ver, yo quiero ver, por ejemplo, cuánto vendió una empresa de transporte, lo veo en el estado contable y además pido las facturas, digo, bueno, coincide, entonces este estado contable es confiable. Si ya de entrada las ventas no coinciden, digamos, en el estado contable con las facturas o con las declaraciones impositivas,
ya directamente yo no miro el resto, porque digo, no, acá me están metiendo el perro. Eh, entonces, bueno, ahí es donde pierde el sentido el estado contable o la contabilidad en sí, si no me muestra la información real de una empresa u organismo. Entonces, debe aproximarse a la realidad. Después tenemos dentro de confiabilidad, digamos, tiene que cumplirse, digamos, con la esencialidad, esto que decía que haya una sustancia, digamos, que realmente estemos mostrando lo que es, digamos, y no algo diferente. La información tiene que ser neutral, no podemos, digamos, por quedar bien con alguien, mostrar un número que no sea el correcto. Debe ser integral, o sea, tenemos que tener completa la información y verificable. Esto que les comentaba de poder verlo en un organismo de control, en una declaración jurada. Eh, no podemos incluir información que no sea verificable por alguna fuente. Después tenemos otro requisito, es la sistematicidad, es decir, que la información sea integral y esté sistematizada, que haya surgido de algún sistema que nos permita ir a buscar esa información y encontrarla, digamos. Eh, por supuesto que ustedes me dirán, bueno, pero hace muchos años no existía los sistemas porque no había computación y sin embargo los balances se hacían. Pero bueno, la contabilidad existe desde hace muchos años. Bueno, en su momento lo que se le llamaba sistema, digamos, eran los libros contables. La contabilidad antes se hacía a mano y, y había que escribir, digamos, asiento por asiento. Bueno, entonces a ver, a mí me mostraban la foto, que es al 31 de diciembre, bueno, este es el balance. Bueno, si yo quería verificar esta información, le pedía el libro diario y veía las operaciones de cada día y con eso, digamos, me cercioraba. Bueno, ahora es mucho más sencillo porque es todo digital. Pero digamos, de alguna manera uno tiene que poder contrastar la información. Después tenemos otro requisito que es la comparabilidad. Y es esto que, bueno, les hablaba hace un ratito con respecto, por ejemplo, a la inflación. Comparabilidad quiere decir que uno pueda comparar el estado de este año con el de años anteriores o inclusive que pueda compararlo con otras empresas. Entonces la información tiene que ser, la forma de contabilizar y de exponer la información tiene que ser la misma de un año a otro o entre una empresa y otra. Con esto lo que les quiero decir es que las normas contables son únicas y se tienen que cumplir de igual manera, más allá de que haya ciertos criterios que cada profesional pueda tener. A ver, por ejemplo, el estado contable se presenta de igual manera, digamos. Si uno después quiere tener algún criterio de si reconocer un gasto, no reconocerlo, registrar el mismo día que ocurrió o unos días posteriores, eso es indistinto. Pero la norma contable y el balance se presentan igual en todas las empresas. ¿Por qué? Porque entonces así de esa manera podemos comparar fácilmente. Si no, es muy complejo si cada empresa presenta como se le ocurra, digamos, sus balances o lleva la contabilidad de una manera distinta. Eh, Vamos a ver más adelante en la materia, por ejemplo, que la manera de registrar las operaciones es con cuentas contables. Y las cuentas contables se organizan en un plan de cuentas que, bueno, cada empresa puede tener diferentes cuentas, pero en sí, digamos, hay determinadas cuentas que son únicas o uniformes, como por ejemplo, el dinero en efectivo se presenta en una cuenta que se llama caja y no puede ser, no puede tener otro nombre que no sea caja, porque así es. Entonces, yo quiero ver cuánto dinero efectivo tiene, eh, por ejemplo, la empresa Coco de colectivo, voy y busco la cuenta caja. Y si quiero saber cuánto tiene la empresa Pehuenche, digamos que sería como su competencia,
también voy y lo busco en la cuenta caja. Si Pehuenche le pone el nombre, no sé, efectivo, y ya me complica. Por eso digo que hay un plan de cuentas que se debe cumplir. Por supuesto, después puede pasar que, a ver, tengas, alguna empresa tiene más actividades que otra, tendrá más cuentas que otra, pero digamos, las que puedan compararse tienen que ser iguales. Y los balances lo mismo. Y cuando hablamos, yo les decía, digamos, que hay que poder comparar entre un año y otro, también, digamos, o sea, en 2024 yo tengo que presentar el balance de una manera y en 2025 igual. Eh, y porque entonces así yo puedo hacer, bueno, a ver, ¿qué variación hay de ventas entre un año y otro? Bueno, lo puedo buscar fácil en los dos estados contables, lo voy a encontrar porque van a estar en el mismo lugar. Y con esto del ajuste por inflación, me permite comparar fácilmente porque voy a ver lo del 2024 ajustado a los valores del 2025 y van a quedar números, digamos, comparables. Si no, voy a estar viendo manzanas con peras, digamos, porque no es lo mismo 100 pesos del 2024 que 100 del 2025. Entonces, con el ajuste voy a decir, bueno, los 100 pesos del 2024 equivalen a X pesos de hoy. Y entonces, si yo vendí por 1 millón en el 24 y en el 25 vendo también por 1 millón, uno podría decir a simple vista, vendieron lo mismo en un año y otro. Y en realidad no, porque si hubo un 20% de inflación, por ejemplo, eh, hoy estamos vendiendo menos que el año anterior, digamos, porque este millón de hoy no vale lo mismo que el millón del año anterior. Y el otro requisito que se debe cumplir es la claridad. ¿Qué quiere decir la claridad? Que se pueda comprender la información por cualquier persona que vea ese estado contable. Eh, y bueno, ¿qué va a pasar, digamos? O sea, quien no conozca de contabilidad, quizás cuando vea un balance así a simple vista no va a entenderlo mucho, o va a ver números, digamos. Ahora, es importante, digamos, y algún requisito que tienen los estados contables es que al final de los mismos se presenten notas donde se expliquen situaciones, digamos, o se expliquen cuestiones que permitan entender los estados contables. Por eso, o sea, ahí es donde se cumple ese requisito de claridad, que vos puedas saber qué significa, por ejemplo, cómo se evaluaron los bienes de uso. ¿Qué es un bien de uso? Un bien de uso es aquel bien que es de utilidad para el funcionamiento de una empresa y que tiene una cierta vida útil por la cual, digamos, no se extingue ese bien en el primer uso. En términos más concretos, digamos, y dando ejemplos, podrían ser un auto, una maquinaria, un aire acondicionado. Ustedes saben que son todos bienes, digamos, que los van a utilizar durante una cantidad de años. A diferencia de, por ejemplo, una resma de papel. La resma de papel, una vez que imprimiste, ya está, no la puedes volver a usar. Está bien, podrás leerla varias veces, pero no vas a poder imprimir de vuelta sobre esa resma. O, por ejemplo, una lapicera, en el momento en que deje de tener tinta ya no funciona más. Y lo más probable es que sea pronto, como decía, bueno, se puede usar más de una vez, sí, pero no va a durar 5 años como dura un auto, por ejemplo. Entonces, esos no se toman como bien de uso, son gastos. Eh, o bueno, por ejemplo, una mercadería es un bien de cambio. ¿Por qué? Porque la mercadería vos la comprás para venderla, agregarle valor y venderla. No hace al uso diario de la empresa. Entonces, volviendo, cuando una empresa tiene bienes de uso que duran más de un año y que sirven para los objetivos de la empresa, tiene una manera de evaluarlos que debe explicarla en los estados contables para que el que está viendo pueda entender por qué le puso ese número y no otro. Porque bueno, por ejemplo, estos bienes de uso
a medida que pasan los años se van gastando y van perdiendo valor. Y esto tiene que quedar explicado en el estado contable, cómo hace la empresa para mostrar esa pérdida de valor. Pues bueno, ustedes sabrán que no es lo mismo comprar un auto 0 kilómetro que un auto usado, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo un auto del 2020 que uno del 2024. Tienen distinto valor. Bueno, y esto es lo que tiene que la empresa poder explicar cómo hace esa evaluación para que quien ve el estado contable sepa lo que está viendo, pueda entenderlo. Si, además de estos requisitos que les comenté, algo que existe en la contabilidad son restricciones a la forma en que mostramos o hacemos la contabilidad. ¿Por qué restricciones? Porque, bueno, hay estas dos cuestiones eh, limitan ciertas acciones de los contadores. Por un lado, tenemos oportunidad, que quiere decir que la información debe suministrarse en un tiempo conveniente para los usuarios. Esto de que yo les comentaba que los balances se presentan una vez al año, es porque es un tiempo, digamos, razonable para mostrar la información. Y nosotros tenemos que armar este estado contable dentro de los 3 meses siguientes a que termine el año. No más, porque si no, es información que va a quedar desactualizada, digamos. Uno necesita la información en un tiempo prudente para que sirva, para que sea útil. Si vos presentás un balance 10 años después, 2 años después, y esa información quizás ya no sea útil. Entonces, eh, uno tiene que ser efectivo, digamos, y armar toda la contabilidad en un tiempo oportuno, en un tiempo sí prudente que sirva a los usuarios. Y después tenemos otra restricción que es el equilibrio entre costos y beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que lo que vayamos a mostrar, o sea, el ejercicio de la contabilidad, tenga un costo menor a los beneficios que va a aportar mostrar esta información. Eh, y esto ocurre, digamos, o esto se ve eh, muchas veces en o sea, lo que uno llama significatividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a mostrar información, vamos a hacer un recuento, por ejemplo, de stock, pero ese recuento o sea, tiene que ser minucioso, pero a la vez eh, útil. No podemos estar, por ejemplo, un mes entero contando tornillos de una ferretería, porque vamos a destinar un montón de recursos y los tornillos tienen un costo tan bajo, tan poco significativo ¿de qué nos sirve saber si efectivamente tenemos 1101 tornillos o 1100? No nos cambia. Y no vamos a tomarnos todo un mes, por ejemplo, para contar esos 1101 tornillos. Si nosotros entendemos que hay 1100, está bien, digamos. Ahí va con el tema de los costos y beneficios, digamos. Eh, hay ciertas cuestiones que se toman, digamos, más a nivel universal o o por estimación y no por ciencia cierta, porque bueno, lleva un costo aparejado que, que supera, digamos, el beneficio de mostrar con exactitud esa información. Luego tenemos los principios contables generalmente aceptados. ¿Qué es esto? Bueno, yo les decía recién, hay normas contables que están escritas y que se deben cumplir a rajatabla, que son emanadas por la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. Y después, por el otro lado, tenemos principios contables que serían como usos y costumbres, digamos, que se fueron arraigando con el tiempo. Yo no sé si ustedes ya vieron o están viendo la materia de derecho, que, bueno, esto que el derecho se rige, digamos, por normas escritas, como pueden ser leyes, decretos, constituciones, tratados internacionales. Después también por jurisprudencia, que son los fallos de los jueces. Y después tenemos los usos y costumbres, digamos. Son cuestiones que por ahí no están
reguladas o escritas, pero que la gente, digamos, las sigue porque son de uso común o de acuerdo común. Bueno, con la contabilidad pasa lo mismo. Hay ciertos principios que no están, o sea que en su momento no estaban escritos, hoy, digamos, están aceptados y son conocidos por todos y son de aplicación en la contabilidad. Estos principios son la equidad entre intereses opuestos, que quiere decir que dentro de una organización, digamos, vamos a tener distintos intereses, pero hay que ser equitativo al momento de asignar, por ejemplo, resultados. Eh, el ejemplo más práctico que les puedo dar es el caso, digamos, de una sociedad que tenga tres socios. Si bien tienen un fin común, que es tener ganancia, cada uno va a hacer cada uno va a querer destinar la ganancia a distintas cosas, digamos, ¿no? No sé, por ejemplo, uno va a querer cambiar el auto con su ganancia, otro va a querer reformar su casa y otro va a querer ahorrarlo. Bueno, más allá de del interés de cada uno, si hay tres socios que aportaron la misma cantidad de dinero, la ganancia se repartirá en partes iguales. Eso es ser equitativo, digamos, o sea, es ser justo con el aporte de cada uno. Más allá de que uno de los socios quizás necesite más dinero porque quiere cambiar el auto y otro que simplemente lo quiere ahorrar, no por eso le vamos a repartir más a uno que al otro si los tres pusieron la misma cantidad de dinero para poner en marcha la sociedad, por ejemplo. Eh, en ese caso hay que ser equitativos. Eh, o lo mismo, bueno, también en la asignación de recursos, digamos, dentro de una empresa probablemente habrá sectores que requerirán más dinero que otros. Bueno, habrá que ser equitativo y decir, bueno, si el objetivo principal de la empresa es innovar, tendremos que destinar mucho más dinero a innovar que al mantenimiento del galpón, por ejemplo. Bueno, habrá que ser equitativo y decir, en este año le damos más a innovación, otro año le damos más al galpón. Bueno, quizás los intereses son opuestos, pero de alguna manera alguien tiene que determinar cómo se van a asignar esos recursos. En el caso del Estado, esto lo vemos en el presupuesto, ¿no? Digamos, o sea, sabemos que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, y cada ministerio va a tener su plan de acción. Bueno, habrá que ser equitativo entre estos intereses opuestos y priorizar algunas situaciones por sobre otras. Eh, y la contabilidad lo tiene que ver, reflejar esto. Después otro principio es el de ente. ¿Qué quiere decir ente? Ente, digamos, es la persona que está mostrando, o sea, que está realizando una actividad económica y por la cual está sometida o sujeta a contabilidad. El ente es único y es divisible de quienes lo componen. ¿Por qué digo esto? Porque, volviendo al caso de la empresa que tiene tres socios, los tres socios son personas individuales y la empresa es una empresa única y aparte de los tres socios. Nosotros vamos a mostrar la contabilidad de, no sé, vamos a dar un ejemplo, Café Martínez. Y tendremos que mostrar las operaciones de Café Martínez, no de los dueños de Café Martínez. Los dueños de Café Martínez tendrán su propia contabilidad, sus propias operaciones, demás, y son separadas de las de Café Martínez. Por eso hablamos de ente. Y ente, no importa si es público o privado, se le llama ente. Es la organización, digamos, la empresa o el organismo público. Después tenemos otro principio que es el de que los bienes son económicos. Cuando hablamos de bienes económicos, digamos, estamos hablando de un bien que es susceptible de tener un valor económico. Estos bienes pueden ser tangibles o intangibles.
Un bien tangible es aquel que vemos, que tocamos. Por ejemplo, este vaso es un bien. La computadora desde la cual yo estoy dando la clase, o las computadoras o celulares desde los cuales ustedes están escuchando esta clase, son bienes económicos. ¿Por qué? Porque hay un mercado que le pone un precio. Este vaso también se compró en un bazar y tuvo un precio. Ahora bien, hay otros bienes que no se ven o no se tocan, pero también tienen precio. Ejemplo, una marca. Las marcas tienen cierta historia, cierta aceptación en la gente que le dan un valor más allá o superior, digamos, a los bienes que los componen. Eh, y acá podemos hablar de distintas, ¿no? Pero por ejemplo, Nike, Adidas, en el caso de zapatillas, eh, Apple, en el caso de tecnología, HP, también tecnología, digamos, son conocidas y tienen un valor, digamos, por fuera de la computadora en sí, digamos. O sea, porque vos ves un iPhone, digamos, y un Motorola, y los dos son celulares, los dos, digamos, mandan mensajes, reciben llamadas, sacan fotos, pero tienen distinto valor. Y bueno, ¿y esto por qué? Porque la gente, digamos, hay un mercado que le da un valor mayor quizás a Apple que a Motorola. Y ese entonces está, la marca, digamos, vos no la ves, no es algo que puedas tocar, pero tiene valor. Y este es el intangible, se le llama, digamos. Aquel bien que no lo puedes tocar ni ver, pero que aún así tiene un valor económico. Hay otros, más allá de las marcas, eh, que pueden ser, por ejemplo, lo que se llama know-how, que es, digamos, el cómo hacer un proceso industrial, por ejemplo, eh, o el valor llave, que es, digamos, aquel que es un valor que se determina porque, no sé, cierto local está en una ubicación específica o lleva cierta cantidad de años y hace que tenga una ventaja competitiva por sobre otro que está recién arrancando. Esto tiene un valor, digamos, para la contabilidad que se suele determinar o medir en función a determinados parámetros. Eh, si hablamos, podemos comparar, ¿no? Digamos, si imagínense que ustedes tienen un cierto dinero ahorrado y quieren comprar, quieren iniciar un negocio. Bueno, quieren, por ejemplo, ponerse un kiosco. No es lo mismo un kiosco ya puesto, ejemplo, el que está enfrente a la municipalidad, seguramente lo han visto todos en la diagonal. Ese kiosco lleva muchos años y está en una ubicación estratégica. Ese kiosco, si ustedes quieren comprarlo, va a tener un valor mayor que abrirse un propio local, quizás a 20 cuadras del centro, donde nunca hubo un kiosco y están ustedes poniendo uno nuevo. eh, y no es lo mismo, digamos, comprar las estanterías y la mercadería y poner ese kiosco que comprar el kiosco que ya está en funcionamiento en la avenida. Ustedes me dirán, bueno, pero tiene los mismos caramelos, las mismas revistas, la misma estantería. Sí, pero tiene un valor extra por ser ya conocido y estar en una ubicación estratégica. Ese valor se lo va a dar a alguien que lo va a evaluar, y es esto que es el valor intangible que les comentaba. Es un bien también, es el valor llave. Luego tenemos otro principio que es de moneda común, que le da homogeneidad a la contabilidad. ¿Qué quiere decir esto de moneda común? Que más allá de si las operaciones son en pesos o en dólares, por ejemplo, si nosotros estamos exponiendo las operaciones de una empresa en Argentina, debemos mostrarlas en pesos porque es la moneda de curso legal. Si estuviéramos haciendo contabilidad en Estados Unidos, vamos a mostrar en dólares. Pero acá en Argentina se muestran en pesos. Ustedes dirán, bueno, pero si es una exportadora, una empresa que exporta y sus ingresos son todos en dólares, ¿cómo hago? Bueno, el dólar tiene un valor en pesos diario. Si vamos a mostrar, digamos, las ventas al 31 de diciembre, tendremos que ponerle el valor del 31 de diciembre al dólar. Eh,
o si tenemos que mostrar un saldo de una cuenta en dólares, lo mismo, vamos a mostrar al valor del dólar del día en que estemos mostrando los estados contables, para que se entienda que eh, nosotros teníamos $1.000, pero que al día del 31 de diciembre eran, no sé, 1,5 millones de pesos, por ejemplo. ¿Por qué hay que mostrarlo así? Porque, bueno, digamos, hay que uniformar, digamos, todas las empresas tienen que mostrar en la misma moneda para que sea fácilmente comparable, lo que habíamos visto antes, y porque, bueno, un país se rige por su propia moneda. Entonces, los impuestos, por ejemplo, se pagan en pesos. Los sueldos se deberían pagar en pesos también. Y por eso la contabilidad se tiene que llevar en pesos. Podrán tener una contabilidad paralela en dólares porque les sirve, digamos, esto de que hablamos, ¿no? De contabilidad interna, por ejemplo, de gestión. Podrá ser en dólares, pero la que legalmente se usa por lo cual están obligados, digamos, a presentar estados contables las empresas, será en la moneda de curso legal, que en este caso es pesos. Luego tenemos otro principio que es el de Entonces, empresa. perdón, Sí, entonces Hugo, una consulta. por supuesto. En el caso de que tengamos varias monedas legales de circulación en el país, Y bueno, si hubiera ¿qué más de una pasa? moneda, Por si ejemplo, hubiera allá más en 2001, cuando tuvimos patacones, de COP, pesos, bueno, ahí entiendo que lo podrías mostrar se podría hacer el estado contable podrías mostrar varias columnas y mostrarlo en todas las monedas, digamos, para una fácil lectura, ¿no? Es decir, bueno, yo vendí en pesos y en LECOPS, muestro en las dos para que se sepa que mi ganancia total en pesos equivale a tal en LECOPS, digamos. Eh, son casos muy poco comunes, porque por lo general, digamos, a ver, por ejemplo, acá el dólar es totalmente aceptado, nadie te va a decir que no podés usar dólares, pero sin embargo, bueno, la moneda universal sería el peso. En ese caso también, sí, vos decís, bueno, el 2001 fue un caso muy particular, digamos, pero yo no sé si, por ejemplo, vos podías comprar usar los LECOPS que te daban acá en Neuquén en otra provincia. Vieron que había provincias que tenían otras monedas. Entonces, quizás la manera de uniformar es usar la más aceptada. Pero bueno, si todas fueran igual de aceptadas, podría mostrarse en todas las monedas para que quede, digamos, de una fácil lectura. O se podría elegir una y decir, bueno, se muestra en esta moneda y en las notas, esto que es la parte final explicativa, decir por qué se muestra en esa moneda. Profe, Sí, Celeste. yo doy un ejemplo, a ver si no estoy muy perdida. Nosotros en aeronáutica cobramos las tasas, cobramos y facturamos las tasas que se cobran en moneda extranjera. Aerolínea a nosotros nos envía un documento interno de ellos en donde refleja en moneda extranjera las tasas. Pero luego, nosotros por una reglamentación, lo que hacemos es tomar la cotización de ese día de emisión de las tasas en moneda argentina y nosotros facturamos y reflejamos en moneda extranjera, en moneda argentina, en el peso argentino. Pero a la hora de reflejar los estados contables a la contaduría, nosotros dejamos reflejado la cantidad de tasas en dólares y su conversión en el día X a pesos. ¿Sería algo así? Perfecto, sí, es exactamente eso, Celeste, es lo que vos decís, digamos. A ver, vos internamente en tus documentos te va a quedar que lo pagaste en dólares, porque lo más probable es que lo hayas pagado en dólares. Va, no sé cómo te lo cobra No, no, Aerolíneas Argentinas. recibido, recibido. Nosotros les facturamos a aerolíneas Sí. y ellos nos pagan a nosotros. Nosotros Ah, recibimos en moneda extranjera, claro. ustedes lo reciben en dólares, pero claro, después lo dejan registrado en pesos porque la contabilidad, digamos, de la provincia es en pesos y ustedes son un organismo provincial. Exacto. Correcto. Bueno, de hecho también pasa.
vamos a verlo durante la materia y también seguramente en otras materias. Hay muchos insumos que la provincia compra en dólares, porque así está el mercado, ¿no? Eh, si ven el equipamiento hospitalario, por ejemplo, todo eso se produce en el exterior y la provincia lo tiene que comprar y lo tiene que pagar en dólares. Ahora bien, después, digamos, el presupuesto que aprueban los diputados, digamos, para salud está en pesos y por ende vamos a tener que mostrar ese gasto en pesos. Al proveedor se le pagó en dólares. Bueno, ahí se hace la compra en dólares, de los dólares y se pagan, pero en la contabilidad se reflejan en pesos. Si se pagó el dólar a 1.300, bueno, habrá que ver cuántos dólares se compraron a 1.300 y mostrarlo el valor en pesos. Lo que vos decís, Celeste, seguramente ustedes ven la cotización del Banco Nación y dicen, bueno, pagamos X cantidad de tasas, lo convertimos a pesos y eso es lo que mostramos en el sistema contable. Bueno, pues, digamos que esto te muestra, digamos, que no es algo, no es un capricho que les pide la contaduría, digamos, o es algo que se le ocurrió al primer director de aeronáutica, sino que es algo que está regido, digamos, por las normas de la contabilidad en general. Después, bueno, otro principio que tenemos es el de la homogeneidad en los periodos o ejercicios. Para la contabilidad, un ejercicio económico comprende un año entero, 12 meses. Podrá haber empresas que sus inicios y cierres de ejercicios sean distintos entre una empresa y otra. Mayormente las empresas tienen ejercicios que coinciden con el calendario, es decir, inician el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre. Pero hay otras empresas que cuando se constituyeron definieron que el ejercicio iba a iniciar el 1 de marzo, por ejemplo, e iba a terminar el 28 de febrero del año siguiente. ¿Esto por qué? Bueno, muchas veces porque el giro de la empresa requiere que el ejercicio sea distinto al calendario y otras veces porque se le ocurrió a alguien y puso esa fecha. No hay un porqué. Sin embargo, los ejercicios siempre duran 12 meses, digamos. Como verán, les dije 1 de enero, 31 de diciembre, o les dije 1 de marzo, 28 de febrero, pero es un año, digamos, siempre es un año. ¿Y esto por qué? Porque debemos poder comparar de igual manera, digamos. Si las ventas del ejercicio son de X monto, es porque son de un año completo, más allá de si, cuándo empezó. Y cuando se determina un ejercicio no se puede cambiar, digamos. No podemos decir, bueno, este año vamos a hacer del 1 de enero al 31 de diciembre, el año que viene cambiamos porque no nos gustó esa fecha y pasamos a decir de abril a marzo. Bueno, no, digamos, porque si no, ahí es donde perdemos, digamos, la comparabilidad entre ejercicios. Entonces, bueno, eso se determina cuando se crea la empresa y ahí queda. Es similar, salvando las distancias, ¿no? Digamos, pero como la fecha de cumpleaños, digamos, cuando se crea una empresa hay un acta de nacimiento. Y ese acta de nacimiento, al igual que de las personas, no puede cambiar. Si vos naciste el 3 de marzo, siempre vas a cumplir año el 3 de marzo, por más que no te guste esa fecha, digamos, o que te caiga en fin de semana, bueno, para a los efectos legales vos naciste el 3 de marzo en Neuquén. Bueno, una empresa nació y tiene un ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre y tiene actividad en tal país. Después, bueno, podrá tener ventas ya a otros países y demás, pero bueno, si se constituyó en Argentina, se rige por las normas del derecho argentino y presentará estados en pesos y así, ¿no? Digamos, o sea, son todas cualidades que no se pueden modificar salvo que el organismo que lo regula así lo determine. ¿Qué quiero decir con esto, no? Digamos, hoy digo que los balances se presentan en pesos. Si mañana se nos ocurre al país volver a la moneda austral, bueno, se presentarán en australes, digamos, pero porque lo determinó
un, un organismo competente. Esto que decía Hugo, bueno, puede haber más de una moneda. Bueno, si está determinado así por una ley especial que diga que a partir de ahora el peso ya no es más peso y tiene otro nombre, o además del peso hay una segunda moneda, bueno, ahí se harán los cambios pertinentes, pero porque lo determina la regulación, no porque a la empresa se le ocurre, digamos, ¿no? Por eso son todas normas o principios que se deben respetar. Después tenemos el otro principio que es de objetividad, digamos, que es que hay que ser objetivos, digamos, medir siempre con la misma vara, ¿no? Eh, si nosotros decimos que vamos a evaluar la mercadería a su precio de costo, durante todo el año hay que evaluarla al precio de costo. No podemos ahora decir, bueno, no, vamos a cambiar y vamos a usar otro principio, otra forma de evaluar, porque entonces tendríamos mercaderías evaluadas de distinta manera y no podríamos tener una información uniforme. Por eso hay que, digamos, cuando se determinan formas de llevar la contabilidad, digamos, o de determinar precios y demás, se tiene que respetar para que la información sea comparable, sea clara, sea confiable. Luego tenemos el principio de prudencia, este es muy importante porque implica que, digamos, uno tiene que ser prudente a la hora de determinar valores o medir, digamos, la economía de una empresa. Cuando hablamos de prudencia, estamos diciendo que normalmente, digamos, entre dos valores hay que elegir el menor por si acaso, digamos, para no mostrar, digamos, algo de más. Ejemplo, eh, nosotros estamos proyectando las ganancias o los costos que va a tener una empresa, tenemos que ver valores que sean reales, digamos, o que sean prudentes y no algo que se nos ocurre porque queremos mostrar más valores o no sé. Ahora el barril de petróleo, por ejemplo, ahora está a 100, pero es por un hecho puntual que es los ataques que hay en Medio Oriente. Pero no podemos pensar que si el valor del petróleo fue durante 5 años $30, tenemos que ver de tomar un valor que sea promedio, digamos, o similar y no pensar que va a estar siempre a 100 porque es un caso muy particular, ¿no? Ahora también, si vemos que esto se extiende y no podemos decir, ah, bueno, vamos a seguir gastando 30 porque la realidad es que hoy vale 100. Por eso, digamos, en esto es que hay que ser prudente y tomar valores que sean a conciencia, reales, y no algo que nos pueda favorecer porque quizás después la información no sea la, la real y estemos tomando decisiones equivocadas. Este principio ya lo habíamos hablado, después el de uniformidad, ¿no? Esto de criterios homogéneos. Se tiene que aplicar siempre un criterio similar para que la información sea comparable y y no estemos ahí con conflictos de intereses o de mediciones. Luego tenemos el principio de evaluación al costo, digamos que todo lo que es los bienes, servicios y demás se tienen que evaluar a su costo, digamos, a lo que fueron adquiridos y no un hipotético valor de mercado en el que lo venderíamos, ¿no? Ejemplo, compramos un auto y lo usamos en la empresa y queremos saber a fin de año cuánto vale ese auto. Bueno, tendremos que usar el valor al que costó, digamos, para mostrar cuánto vale nuestro auto y no al valor de revista que lo venderíamos. ¿Por qué? Porque no lo estamos vendiendo, no estamos teniendo ese dinero en la mano. Entonces, ¿por qué mostrarías un valor mayor eh, al que efectivamente te costó a vos, ¿no? Digamos, mayor o bueno, menor. En el caso, o sea, ahí tendremos que decir, bueno, este auto nos costó tanta plata, hoy vale un poco menos porque está usado, pero en todo caso quedará aclarado en una nota, digamos, pero en el registro tiene que estar el valor que se compró, digamos, no podemos estar cambiándole el valor de acuerdo a la fecha, porque quizás hoy vale cierta plata. No, digamos, hasta que no se vende no se cambia ese valor, ¿no? Digamos, esta es la realidad. Y eso un poco está enganchado con los últimos dos principios que tenemos para ver,
que son devengado y realización. Devengado quiere decir que cuando hay cierto tiempo transcurrido, hay valores para mostrar o que deberían mostrarse porque es algo que ya ocurrió y que tiene consecuencias. El caso más puntual para mostrarles o para decirles es el del consumo de luz. Si a nosotros nos llega la factura de luz hoy por el mes pasado y la vamos a pagar la semana que viene, debemos registrar, digamos, hoy igual ese gasto de luz porque es algo que ya ocurrió, ya pasó y es una factura que vamos a tener que pagar. No importa si la pagamos dentro de 10 días o 20, digamos, pero ese valor ya ocurrió, entonces es algo transitado. Y esto se le llama devengado. Los gastos, digamos, siempre se muestran cuando, o sea, habiendo ya ocurrido. Es el principio de lo devengado. Y la realización es sobre todo para las ganancias, digamos, los ingresos, que uno los tiene que mostrar cuando efectivamente los tiene, digamos. No cuando piensa que los va a tener, porque quizás no ocurren o ocurren distinto, porque puede pasar algo más adelante que no ocurran. Y desde lo público les puedo decir el caso, ¿no?, de la recaudación. Uno, siendo rentas, digamos, va a emitir boletas de impuesto inmobiliario por X valor. Ahora, ¿es prudente registrar hoy cuando estamos emitiendo esas boletas que vamos a tener ese ingreso o no? Para mí no es prudente, porque ¿qué puede pasar? Que los ciudadanos no paguen el impuesto hoy, o que cuando venzan esas boletas se haya recaudado el 70% y no el 100%. Entonces no podríamos hoy decir que tenemos ingresos por el 100% cuando en realidad no está ocurriendo. Ahí es donde va el principio de realización. Y como les decía antes, digamos, si vamos a vender un auto, tendremos que registrarlo cuando efectivamente se venda y al valor que se vende. No hoy cuando decidimos venderlo y al valor que nosotros le ponemos, porque quizás después no ocurre. Y si nosotros lo registramos a ese valor y después se vende a uno menor, estaríamos mostrando una información errónea. Esos son un poco los principios que se van a ir cumpliendo. Y les dejo, bueno, yo esta presentación ahora se las voy a pasar a las chicas de la Tecnicatura para que la suban. Así ustedes la pueden tener para guiarse en el práctico y para estudiar más adelante. Y van a tener un QR que lo pueden, está el QR o si no está el link ahí de una charla en YouTube para profundizar un poco sobre los principios contables. Eh, Muy probablemente hoy les queden dudas, hay cosas que son términos que llevan cierta maduración. Yo lo que les pido es que lean el material, por ahí vean este video de YouTube también, como para fijar un poco más los conceptos. Y por supuesto que también me pueden consultar en caso que queden dudas. Yo no sé ahora, yo voy a dejar de compartir. eh, Quiero ver allí. Ya se dejó de compartir. Acá, bueno, estoy viendo una pregunta que me dicen en el caso de la prudencia, ¿en qué consiste poner el valor que vendemos según la inflación? Esto que vos me preguntás, digo vos porque dice usuario, no veo un nombre acá, se ve que es alguna Hola, persona. profe, Romina es mi nombre. Ah, Sí, no puedo poner el nombre, no sé qué pasa. Romina. Sí, la consulta mía fue en base a la prudencia, porque usted decía el tema este de los valores, lo último que explicó con respecto a las boletas de rentas. Sí. ¿En qué valor se basa para poner un precio? ¿Según la inflación o demás? Porque usted también comentaba que en base al precio del barril de petróleo va a aumentar o va a disminuir. Bueno, mira, digamos, para vos determinar el precio al que vas a vender un bien, lo primero que tenés que fijarte es cuánto te costó
sí, y cuánto te costaría volver a comprarlo. ¿Por qué? Digamos, porque si vos sos una colchonería, por ejemplo, y vendés sí, colchones, eh, para saber a cuánto vas a vender tu colchón, tenés que saber, digamos, cuando lo vayas a reponer, cuánto te va a costar. Pues digamos, bueno, es que vendés 10 colchones y cerrás tu local. Se supone que vas a comprar otros 10 colchones para seguir vendiendo. Por claro, eso, pero supongamos que si yo compré los 100 colchones a 1 peso sí, y después el dólar aumentó y no sé, hoy por hoy está, yo los vendí, por ejemplo, qué sé yo, a 2 pesos cada sí. colchón y después aumentó el dólar. ¿Yo voy a seguir perdiendo o lo tengo que aumentar según el valor actual de la moneda? Mira, Eso es lo que no me quedó claro. la venta una vez que ya la hiciste, ya está hecha, Ya digamos, perdí. y tiene un valor, ¿no? Sí, Digamos, si vos vendiste 100 colchones a 2 pesos, ganaste 200 pesos, sí, en términos reales, ¿no? Ahora, si vos querés, vos tenés que mostrar, eso lo hiciste en febrero y tenés que mostrar tu venta en diciembre, vas a mostrarla a los valores de diciembre, de la moneda, no del dólar, digamos. O sea, de sí, de acuerdo a la la moneda actual. inflación de la moneda peso, digamos, Ujú. vos vas a decir, yo los vendí en febrero, pero a valores de hoy esos 200 pesos en realidad son 50, por decirte, porque hubo una inflación Eh, fuerte. Eh, entonces mi venta fue de 200, pero al final del año perdí plata porque esos 200 hoy, con esos 200 hoy compro 10 colchones en vez de los 100 que compraba en su momento, ¿no? ujú. Eh, entonces lo expones a ese valor. Ahora, si vos, pero eso es la exposición contable. Ahora, distinto es la contabilidad de costos, digamos. Por eso vieron que yo les decía, hay ramas de la contabilidad. Una cosa es mostrar lo que ganaste y otra cosa es mostrar cuánto te va a costar o cuánto te cuesta lo que vos estás vendiendo. Es importante, digamos, esto saberlo, digamos, uno como empresario tiene que estar constantemente viendo los costos, porque es esto que vos decís, ¿no? Digamos, vos compraste el colchón a 1 peso, decís, bueno, lo vendo a 2 porque estoy ganando el 100%. Ahora, ¿qué pasa si los colchones ahora, tu mayorista, digamos, tu proveedor ya no te los vende a 1 peso, te los vende a 1,80? Si vos los seguís vendiendo a 2 pesos, y lo más probable es que pierdas plata, porque además de comprar el colchón de vuelta, vas a tener que pagar sueldos, impuestos y demás. Entonces, antes de venderlo, si che, no, este colchón ya no lo puedo vender a 2 pesos, lo tengo que vender a 3. Ahí es donde Claro, vos tenés que estar viendo, digamos, o sea, constantemente, que es la contabilidad de gestión, digamos, de costos. Y bueno, después la contabilidad patrimonial y financiera va a mostrar lo que efectivamente lo hayas vendido, una vez que bien, se produzca la venta. bien. Ok. Ahí me Pero quedó un eso, poquito bueno, más como que claro. vos lo tenés que tener, digamos, en un registro aparte de la contabilidad oficial, que es la que vas a terminar mostrando, que es lo que efectivamente se vendió, o lo que costó, digamos, ¿no? ¿Por qué? A ver, si vos compraste el colchón a 1 peso, capaz que hoy te lo venden de vuelta a 1,80. Pero vos ese colchón de 1 peso lo vendiste a 3 y tenés una ganancia de 2 pesos. Esa es la realidad, digamos. Eh, entonces vas a mostrar lo que efectivamente ganaste. Después tus nuevos colchones saldrán más caros, seguramente. Sí. Pero, pero vos evaluás siempre el costo, digamos, para la contabilidad oficial que es la que vas a mostrar. Sí, y en base a eso, la ganancia, tengo que descontarle el tema de los sueldos, el gasto de flete y todo lo que conlleva. Correcto, exacto. Bien. Sí, lo que mucho no entendía el tema de después en qué se basa el tema de los impuestos que usted mencionaba, el tema de los impuestos, cómo se saca el porcentaje. Para pagar impuestos. Sí, lo que es rentas, por ejemplo. Bueno, vamos por partes, digamos, porque lo que yo comenté de rentas, ahora lo último, fue Sí, desde la mirada del Estado. A ver, hay una norma, hay una ley que establece, digamos, que se cobra el impuesto inmobiliario. sí,
bueno, es un porcentaje del valor de las viviendas y es un ingreso para la provincia. La provincia todos los años emite esas boletas en función a la ley que dice cómo tiene que evaluar, digamos, las propiedades de la ciudadanía. Emite las boletas y se las manda a cada casa. Ahora bien, no tenés una certeza de que cada casa te pague ese impuesto. Porque más allá de que sea obligatorio, puede pasar que la gente no lo pague y la acumule deudas. Entonces, ahí es donde yo decía que por prudencia la provincia no puede registrar ese ingreso en el momento que emite la boleta. Lo va a tener que Sino registrar. cuando ingresa el dinero. Claro, la IVA, o sea, Ah, recién va a ser un recurso para la provincia en el momento en que la gente lo pague. claro, Vos podés tener una estimación, digamos, de lo que vas a cobrar, pero la realidad es que recién lo podés eh, registrar, digamos, y tomarlo como un ingreso cuando efectivamente lo tenés. bien, No podrías gastar plata que no tenés, básicamente. sí, tal cual. Ok, Eh, lo mismo en cada caso, digamos, individual, digamos, vos no, entiendo que no va, salvo que, bueno, con crédito y demás, pero no salís a gastar si no cobraste el sueldo. Bueno, exactamente. en el caso de la provincia es lo mismo. Después, por otro lado, lo otro que vos tenés, bueno, para determinar impuestos, digamos, si vos sos empresa y tenés que pagar un impuesto, bueno, también hay leyes que te dicen que vas a pagar impuesto a las ganancias por el 25% de tu ganancia. Bueno, ¿cómo se determina la ganancia? Ves cuánto vendiste menos cuánto compraste, menos otros gastos que tengas como sueldos, alquileres y demás, te da Sí, que un sería el margen. patrimonio neto. Claro. Y vos pagás sobre esa ganancia, que es ese patrimonio, digamos, lo que te quedó restando tu ingreso de todo lo que gastaste. A eso Sí, le calculas el 25% y le pagas al arca el impuesto a las ganancias. bien. Bueno, Cada norma, digamos, cada impuesto tiene su manera de determinarlo y su porcentaje. Bueno, para eso también, digamos, tendrá cada empresa un contador o un equipo de contadores que se dedican a esa tarea. bien. Bueno, gracias, profe, por la Por aclaración. favor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda que haya quedado o algo que quieran comentar. Profe, Sí, una Celeste. pregunta. Cuando usted habló del principio de devengado, aplica para, en el caso de los organismos públicos, las facturas de luz, gas, teléfono, internet, que llegan a posterior al cierre de ejercicio. Nosotros, por principio del devengado, en los organismos públicos los asentamos en ese día el eterno, el 31 de diciembre, para los cierres contables. Eso sería principio del devengado. ¿Estoy bien? Exacto. Sí, Ah, totalmente, totalmente Celeste, digamos. O sea, la contabilidad tiene ciertas fechas, digamos, y si bien a vos la factura te llegó en fecha posterior, le vas a poner la del cierre porque corresponde a ese mes, digamos, a diciembre en este caso. ujú, Más allá que vos después vas a pedir la plata, la tesorería y lo vas a pagar capaz en febrero recién, ¿no? claro, Como es un gasto de diciembre, porque es cuando efectivamente usaste la luz, el teléfono, el agua, lo registras en diciembre. perfecto. Muchas veces pasa que vos no tenés las facturas y bueno, ¿qué te dice la contabilidad? Que vos deberías estimar, si no te llegó la factura, igual deberías estimar el gasto, puedes tomarlo con meses anteriores, por ejemplo, y registrarlo. Eso sería lo correcto. De ahí a que pase, bueno, por eso, como estos casos son principios y no reglas estrictas, ahí es donde cada profesional puede jugar un poco, pero bueno, lo correcto sería que vos puedas contabilizar, aunque sea una estimación en caso que no tengas la factura. Bien. Bueno, recuerden entonces que van a tener un práctico para hacer. Eh, el práctico, digamos, lo van a ir, son 20 preguntas que se les van a ir habilitando, digamos, a medida que, o sea, ustedes contestan una, les habilita la siguiente y demás. Tienen orden aleatorio. Esto un poco me lo han pedido para que no,
no ocurra que se pasen las preguntas entre inclusive el otro grupo que cursó ya la semana pasada y demás. Eh, lo que yo les sugiero, digamos, como tienen una hora para hacerlo, si les surge una duda en el momento de hacerlo, lo más probable es que yo no les alcance a contestar dentro de esa hora. Entonces, les sugiero que ustedes antes de hacerlo lean bien el material, vean si tienen dudas, revean estas clases, vean la presentación, demás. Si les surgen dudas, escríbanme por plataforma o el mail que está en la guía del estudiante. Así yo les puedo contestar y luego pueden hacer las preguntas, si no les va a quedar ahí sin hacer. Quiero aclararles también que tiene nota el práctico, pero si a alguno le va mal, digamos, no se preocupe, no es que pierde la materia porque va a desaprobar el práctico. Bueno, veremos después una instancia de recuperación y yo un poco también entendiendo que es la primera vez que ven contabilidad, que están arrancando y demás, va a haber una contemplación con esto. Yo un poco con este práctico lo que quiero ver es cuántos van entendiendo de la materia o si hay que reforzar más temas o podemos seguir adelante. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a cerrar, así pueden volver a sus trabajos. Espero que tengan una linda semana. No duden en escribirme lo que necesiten. Cualquier pregunta es válida, lo que les decía la vez anterior. Así que, bueno, que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo.